Sí, de nuevo. Díaz Cari, ¿cuáles son las consecuencias del estenosis mitral a nivel pulmonar? Una hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque hay aumento en la presión auricular izquierda y esto de forma retrógrada va a la circulación venosa pulmonar. Va a haber un edema intersticial y una vasoconstricción arterial que va a causar la hipertensión pulmonar. Flores Enciso. Román Fernández. ¿Qué otras alteraciones funcionales producen la estenosis mitral en cuanto a la función pulmonar? Disminución de la capacidad pulmonar total, Ya. disminución de la capacidad respiratoria total, disminución de la capacidad de intercambio gaseoso y también disminución de la capacidad total. Ya dijiste, no sé. No, más o menos. De la capacidad pulmonar total, de la capacidad general, de la capacidad inspiratoria y de la capacidad de intercambio de oxígeno por unidad de cambio. Más o menos. Vuelva a entrar. Vuelva a entrar. No estuve acá, doctor. Vuelve a entrar. Lo siento. Estoy tomando el cambio. Luna Tapia. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo podría pasar? No. Luna Tapia. Sí, sí, pásalo. Pásalo. Gracias, doctor. ¿Cuáles son los hallazgos resultados clásicos del estenosis mitral? Primero hay muchas piezas de fractura, el primer dedo es incrementado, hay un soplo histórico y un refuerzo preshistórico. ¿De qué te informa el chasquido de fractura? El chasquido de fractura nos informa de la severidad de la estenosis mitral y cuando se acerca más, cuando es más temprano, indica que es más severa la lesión mitral. Cuando está, bueno, en su presencia, sí, cuando se alarga más, cuando se aleja más un ruido es una lesión más débil, menos débil. Más o menos. Sí, es cierto lo que dice, pero o sea, no tienes por qué decir lo mismo al revés. Uno, de la severidad y dos, de la movilidad de las barras. Morales Allende. Presente, doctor. ¿Qué hallazgos electrocardiográficos puede tenerse en la estenosis mitral? Podría haber signos de crecimiento auricular izquierdo, podría haber una onda premitral, Es lo mismo, ¿no? Claro. Mitral, entonces. Uno. podría haber fibrilación auricular, Fibrilación auricular. Crecimiento biauricular también, Ya. signos de crecimiento del ventrículo derecho. Pino Loaiza. ¿Cuáles son los síntomas o manifestaciones clínicas cardinales de la estenosis aórtica? Rondán. ¿Cómo va? Vargas Genta. Angina de pecho, disnea de esfuerzo y síncope. ¿Por qué son cardinales? Porque afecta básicamente la circulación pulmonar. Como les he dicho, tienen que ir a ese show, pues, ¿no es cierto? Vayan a ese show, se van a hacer ricos. Más o menos. Más o menos. Son cardinales, doctor, porque eso se relaciona con la sobrevida del paciente.
Cuando el paciente tiene estenosis aórtica, tiene síncope, angina, disnea, o ¿qué más ha dicho usted? Síncope, angina, disnea y falla cardíaca, su sobrevida es mala. Antes de los 3 años ha fallecido. Simplemente que usted sepa eso, ya le dicen que ese paciente tiene que operarse. Tiene usted que hacer algo con ese paciente. Por eso son cardinales, por eso son importantes. Porque los síntomas correlacionan con la sobrevida del paciente. Vaya, no, doctora, ya no sé. Por eso es. Y está en el libro, no porque yo lo diga, está ahí. Ahí. ¿Qué era ese show? No sé rico. Pues van a ser ricos, pero. Ay, Dios mío. Ok, el otro síndrome coronario agudo del que tenemos que hablar es el síndrome coronario agudo con ST elevado. Y como hemos dicho, es bastante menos frecuente que el síndrome coronario agudo sin ST elevado. Sin embargo, sigue siendo una de las causas más frecuentes de hospitalización en los países industrializados. Más o menos las estadísticas de Estados Unidos dicen que al año en Estados Unidos más de 500.000 de personas sufren un infarto y 1/3 de esta cantidad, 200.000, sufren un reinfarto. El manejo de los síndromes coronarios agudos, como ustedes han visto, ha mejorado muchísimo y ello ha permitido que la mortalidad intrahospitalaria caiga del 10% al 5%. Sin embargo, su mortalidad anual sigue siendo alta, del 15%. De manera que lo que hay que evitar es que los pacientes se infarten porque su mortalidad post-infarto sigue siendo alta, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan eso. La mortalidad es 4 veces mayor en este síndrome coronario agudo en los pacientes mayores de 75 años. Que tienen 75 años o más, la mortalidad es 4 veces mayor, ¿no? De modo que cuando a mí me den un infarto, ustedes estén en emergencia y yo con 75 años me van a dejar. No me van a ni mirar, ¿cierto? Entonces, pero si es vuestro abuelo, o vuestro papá, o vuestra mamá, tienen que acudirlo lo más rápido posible. Porque ya por el hecho de tener solo 75 años, su mortalidad es 4 veces mayor. ¿Ya? En el diagnóstico de esta patología, como en la otra, la clínica y el electrocardiograma son fundamentales, siguen siendo fundamentales en el diagnóstico de este tipo de síndrome coronario agudo. Cuanto más joven es el paciente, los varones, por ejemplo, los menores de 60 años, este síndrome coronario agudo es más frecuente, cuanto más joven. Sin embargo, a partir de los 75 años, la mayoría de los pacientes que presentan este síndrome coronario agudo son mujeres, a partir de los 75 años. En otras palabras, no solo la mortalidad es mayor en las mujeres en este tipo de síndrome, sino a partir de los 75, sino que también ellas hacen con mayor frecuencia esto. Ya sabemos que las mujeres suelen presentar síntomas atípicos, ¿no es cierto? Síntomas que a veces lamentablemente no se las cataloga como coronario, como problema coronario. Entonces hay que tener mucho cuidado en ellas, abordarlas adecuadamente, investigar sus factores de riesgo, qué tipo de factores de riesgo tienen, cuánto es el dolor, cómo es el dolor. A pesar de ello, pues hay que tener mucho cuidado con ellas porque podemos tratarlas inadecuadamente. Es importante entonces identificar el infarto en las mujeres que puedan estar cursando con esto. Hay que tener en cuenta que estos tres grupos en los que podemos tener problemas diagnósticos en cuanto a la clínica, los ancianos, los diabéticos y las mujeres. Y en ellos nos ayuda, que cosa bastante, juntar factores de riesgo. Sencillo, ¿qué factores de riesgo? Hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. Son lo más importante a tener en cuenta. Y a veces antecedentes familiares, ¿no? Ya sabemos por qué se llaman síndromes coronarios agudos, porque comparten una fisiopatología común. ¿Cuál es? El accidente de placas, ¿cierto? Que consiste en ruptura, fisura o erosión. Las que se erosionan generalmente son las placas viejas.
Y cuando el trombo es completamente oclusivo, la mayoría de veces tenemos ¿qué cosa? Un síndrome coronario agudo con ST elevado, es decir, un compromiso que en la mayoría de veces también es transmural, es decir, que compromete todo el grosor del miocardio. A eso se refiere transmural, pero ocasionalmente incluso puede ser subendocardio, ¿cierto? En este tipo de síndrome coronario, la cantidad de miocardio lesionado o comprometido depende de varias cosas. Uno, del territorio irrigado por la arteria culpable. Eso es obvio, ¿no es cierto? ¿Quién irriga más territorio? ¿La descendencia anterior o la circunferencia? La descendencia anterior irriga mucho más territorio. Entonces, la cantidad depende de la arteria que se obstruyó, la cantidad de territorio dañado. Si el vaso está completamente o no ocluido, eso también es obvio. Ya hemos dicho que la mayoría de veces cuando no está completamente ocluido el compromiso es subendocárdico, ¿no es cierto? Cuando está completamente ocluido, la mayoría de veces el compromiso es transmural. De la duración de la oclusión coronaria, obviamente. Cuanto más tiempo dure la oclusión, mayor es la lesión. ¿Cuánto tiempo, digamos, sabemos que puede soportar el miocardio la isquemia? O la falta de irrigación, 20 minutos. Cuanto más tiempo dure, mayor va a ser la lesión o la cantidad de territorio lesionado. Presencia o no de circulación colateral. Eso también es cierto. La circulación colateral es capaz de permitir que el paciente esté asintomático en reposo, pero en situaciones de estrés no es capaz de permitir eso. O sea, siempre hay isquemia, pero sí puede limitar un poco el daño producido por la isquemia aguda. La demanda de oxígeno del miocardio afectado, eso ya se lo dije ayer. ¿En qué sentido? No es lo mismo, por ejemplo, que un paciente que no tiene hipertrofia ventricular izquierda se infarte que un paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda. El pronóstico es peor en el paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda porque su demanda miocárdica de oxígeno está incrementada. De factores que producen lisis espontánea. Nosotros tenemos TPA, eso que ponemos en las emergencias, bueno, yo cada vez pongo menos, ya casi como una emergencia, pero eso que ponemos en las emergencias, el TPA, es de nosotros, ha salido de nosotros. Alguien, y se hace por... Si ustedes ven el frasquito, dice RTPA. ¿Qué significa R? ¿Saben qué significa R? La recontra, no. Significa recombinante. ¿Qué significa recombinante? Significa que a algún genio de la genética se le ocurrió sacar el gen del TPA de nuestro ADN y lo pone en una bacteria. Y la bacteria produce como loca el TPA. Enloquece así. Así como la doctora Llanos cuando usaba cardiología, igualito como loquita se pone a producir TPA. Entonces la bacteria, eso se llama TPA y nos lo venden. Ese TPA tenemos nosotros. Entonces, el problema es que, por ejemplo, que el paciente que tiene arteriosclerosis no solamente tiene unos vasos sanguíneos protrombóticos, sino tiene un medio sanguíneo protrombótico, especialmente el paciente diabético, es decir, su TPA o no se produce en buena cantidad o no funciona bien. Ese es el problema. Y entonces, sobre todo el diabético tiene un ambiente sanguíneo, un torrente sanguíneo protrombótico también. No solamente sus vasos son protrombóticos. Y obviamente la respuesta del miocardio a la restauración del flujo. Cuando nosotros restauramos el flujo, no crean que el miocardio ya se pone buenito inmediatamente. No crean que los miocitos dicen, ¿dónde está la doctora? ¿La doctora Pacheco? Ah, está como no viene feliz a cardiología para que la paren, ¿no es cierto? Venga, cardio, vení. No crean que se ponen así los miocitos cuando restauramos el flujo. Existe lo que se llama una lesión de repercusión. Lesión de repercusión. Incluso, a veces se manifiesta por qué, por arritmias. E incluso esas arritmias que se presentan durante la reperfusión, durante la restauración del flujo, se consideran criterios de reperfusión. Criterios de reperfusión. Entonces, son todos estos factores los que afectan al miocardio cuando una persona sufre un infarto de miocardio. El infarto de miocardio es igualito, el dolor es igual, el cuadro clínico es el mismo. Opresivo, retroesternal, con las irradiaciones que hemos mencionado, todo. Solo que cosa, que más intenso, más duradero y asociado a
activación de signos y síntomas del sistema nervioso autónomo, sudoración, palidez, náuseas y vómitos. Más duradero, más de 15 minutos, ya sospechen que el paciente se puede estar infartando. Eso es típico, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Sinode de Levin, ¿no es cierto? La mano hinchada. El electrocardiograma entonces resulta que ya hemos revisado, o lo voy a revisar, pero resulta fundamental en el diagnóstico de esta patología. De modo que para yo diagnosticar un síndrome coronario con ST elevado, no necesito que me venga la troponina, por Dios, por favor. ¿Por qué? Porque hemos dicho ayer que si yo estuviera en Europa, lo mínimo que va a tardar, ¿cuánto es? 1 hora. Y acabo de decirles que la cantidad de miocardio dañado depende del tiempo de isquemia. Entonces yo tengo que tratar a ese paciente, hacer el diagnóstico de ese paciente lo más rápido posible. Porque cuanto más daño, cuanto más tiempo, más daño al corazón. Más daño al corazón, ¿en qué va a desencadenar ese corazón, estimada Esther? En insuficiencia cardíaca. Por eso en cardiología existe, ¿no? En caso de infarto de miocardio, el tiempo es miocardio, miocardio es vida, ya lo vamos a ver. Entonces, si yo atiendo rápido, hago mi diagnóstico rápido con este paciente y lo atiendo adecuadamente, después salvando no solamente la vida en ese momento, sino la vida a largo plazo. Y para que ustedes tengan idea de lo que están estudiando, no solamente hablo de cardiología, cuando ustedes saben la vida de un paciente, en la especialidad que escojan, en oncología, en geriatría, en gastroenterología, cuando ustedes saben la vida de esa persona en la especialidad que escojan, no solamente están salvando la vida de ese paciente, están salvando la vida de toda su familia, sus hijos, sus esposas, sus mujeres, de todos. Entonces tengan responsabilidad con lo que estudian. Y más, obviamente, a mí me gusta mucho más en cardiología. El electrocardiograma entonces es fundamental. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente ver bien el electrocardiograma. Si yo tengo una elevación del segmento ST, acá, como en este caso, ya puedo decir que esto es un infarto anterolateral, porque miren, está elevado desde B1 hasta B6, D1 y ABM inclusive. ¿Sí? Es una lesión de tronco, que después me puede quedar así. Después que evoluciona, baja un poco el ST, pero ya hay QS en todas estas derivaciones. Entonces, es importante que nosotros sepamos leer el electrocardiograma. Y recuerden, lo primero que se produce en este tipo de infarto, en la fase hiperaguda, es una imagen de una imagen de isquemia subendocárdica, es decir, unas ondas T, no sé si se acuerdan, ondas T picudas, parecidas a las de la hipercalemia, ¿cierto? Ondas T picudas. Entonces, no hay ondas T picudas, hay esto. Pero esto no dura más de 10 minutos. Ondas T picudas, hiperagudas. También se ve en hipercalemia. ¿Y esto va a ir seguido de qué? Esto va a ir seguido de la elevación del segmento ST. Y esto va a ir seguido de qué? Esto va a ir seguido de la caída del segmento ST y ya comienza a aparecer una onda T negativa y después aparece onda Q, ¿sí? Y hace modo primario. ¿Dónde tenemos el mayor tiempo? ¿Dónde tenemos la mayor opción de ayuda? Idealmente acá y acá. Cuando ya está cayendo el ST, han pasado horas. Entonces se eleva el segmento ST, luego comienza a caer, la onda T se va poniendo negativa y finalmente, semanas después se completa la necrosis y queda una onda Q y una amputación de la onda R, la T se vuelve normal. Cuando ya tiene onda Q, cuando ya está desarrollando onda Q, ya no podemos hacer nada. ¿Qué significa onda Q? Ya se le cruzó. La onda Q se produce ¿por qué? Por un vector de despolarización, un vector de necrosis que se aleja del electrocardiograma. Eso es. Entonces, es muy importante que nosotros diagnostiquemos, y es por eso
Lo mismo que en el síndrome coronario anterior que hemos revisado, lo mismo dice la guía. Está indicado registrar e interpretar el defecto. Interpreten los muchachos. ¿Ya? De 12 derivaciones tan pronto como sea posible en el lugar del primer contacto médico. La gente en Europa, el primer contacto médico a veces es en la casa del paciente. El paciente llama y dice, estoy mal. Y en vez de que vaya a emergencia y le digan, guarde su turno, muestre su DNI y todo lo demás, y el otro sigue con su pecho, con su dolor de pecho, va en la ambulancia. Y en la ambulancia le toma el electrocardiograma ahí. Y por telemedicina, un cardiólogo está en emergencia y le dice, uy, sí, es un infarto. Entonces, en menos de 10 minutos el paciente tiene eso. Máximo un retraso de 10 minutos. ¿Qué pasaría si yo estoy en emergencia como interno, ustedes están en emergencia como interno? Y gracias a Dios tengo la orgullo de decir que alguna interna ha salvado vidas así. Por lo menos una vida, una interna que era mía, que no era mía, era mi interna. Que quería ser cardióloga. Lamentablemente no puedo ser cardiólogo, pero salvó una vida. Vino el paciente y el asistente le estaba dando de alta. No, vaya a ser doctor, pero está sudando. ¿Qué le parece si le tomamos un electro? Toman un electro, tremendo infarto y le salvó la vida. Es cuestión de tener la clínica y esto. O sea, lo más rápido posible. Eso es lo que recomiendan, 10 minutos, ¿no? Y haciendo el chiste, como dijimos ayer o el otro día, en nuestros hospitales pasa eso. Va el paciente con dolor de pecho, ya espere su turno. Ah, señorita, me duele, espere su turno. Señor Gamio, después de 2 horas ya está pálido, frío, señor Gamio ya está. No, los alumnos de medicina felices. Entonces, las troponinas son proteínas intramiocárdicas que se liberan como consecuencia de la isquemia miocárdica y estas pasan al torrente venoso primero y después al torrente linfático. Primero al torrente linfático, y después al torrente venoso. Y es ahí cuando pueden ser dosadas. Y van pasando, como ya hemos visto, desde la primera hora. Se puede dosar cuando yo tengo un reactivo de alta sensibilidad de troponinas. Entonces, ayer hemos visto para qué me sirve la troponina en el síndrome coronario agudo sin ST elevado. Para dos cosas, ¿no es cierto? Diferenciar si he visto un infarto o si estoy viendo una angina, ¿cierto? Una angina inestable. Y la otra cosa para que me sirve es para estratificar al paciente. Si se eleva mucho la troponina, ese paciente es de alto riesgo. ¿Sí? ¿Para qué me sirve la troponina aquí? Si el diagnóstico ya lo he dado clínica y electrocardiográficamente, ¿para qué me sirve la troponina? Uno, para ver la magnitud del daño. Cuanto mayor sea la elevación de las troponinas, mayor es la magnitud. Y dos, para que obviamente también voy a confirmar mi diagnóstico de infarto con la liberación de troponina, obviamente que sí, mi diagnóstico de SIGA. ¿Y para qué otra cosa me sirve la troponina en este tipo de síndrome coronario agudo? Si yo lo revascularizo, las troponinas se elevan mucho antes. Mucho antes. Si yo lo revascularizo, las troponinas se elevan bastante antes y en mayor cantidad. Esa es la curva verde continua, es troponina sin repercusión. Y la curva verde punteada es troponina con repercusión. Entonces me dice, por ejemplo, si lo someto a un tratamiento de reperfusión que se eleven rápido las troponinas en mayor cantidad, ese paciente ha repercutido. Y eso es una prueba también de que existe lesión de reperfusión. Existe lesión de reperfusión. Y es un criterio de que ha repercutido. Este tipo de síndrome coronario agudo se complica más con problemas mecánicos y eléctricos. En cambio, el síndrome coronario agudo sin ST elevado se complica más con problemas isquémicos, es decir, puede ser isquemia postinfarto, angina postinfarto, etc. ¿No? Se complica más con problemas isquémicos que con mecánicos y con problemas isquémicos y eléctricos. En cambio, este se complica con problemas mecánicos y eléctricos. ¿Mecánicos qué? Con mayor frecuencia. ¿Qué significa? Falla cardíaca o ruptura de la red libre, ruptura del ventrículo izquierdo, ruptura del músculo papilar, y ambos se complican con arritmias. En ambos, el paciente puede morir con una arritmia. La arritmia, el infarto, como decía la otra vez, ya no está la doctora Saxi, pero podemos estar la doctora Pacheco.
Entonces, puede ser del tamaño de la doctora Pacheco. Y entonces, ¿no? El infarto es chiquitito. Pero ese infarto puede desencadenar arritmias malignas. El paciente morirse por eso. Por las arritmias. Ambos se complican con arritmias. El síndrome coronario sin ST elevado, más con complicaciones isquémicas y arritmias, y más con complicaciones mecánicas y arritmias. Entonces, con mayor frecuencia hace, por ejemplo, falla cardíaca, insuficiencia mitral aguda, edema agudo del pulmón, todo eso. Ahí tiene una ruptura con insuficiencia mitral. A veces, no es lo común, a veces no puedo hacer el diagnóstico con el electrocardiograma y me queda la duda de que ese paciente se esté infartando. En otros sitios pueden echar mano de estos estudios para hacer el diagnóstico de un estudio de perfusión con tecnesio o incluso de la resonancia magnética, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos de infarto del miocardio son síntomas de isquemia, ¿no es cierto? Desarrollo de ondas patológicas, eso no vamos a esperar. Elevación del segmento ST, cambio significativo en el segmento ST, ¿no es cierto? Todo eso asociado a ¿qué? A elevación de nuestro volumen. Son 3 criterios que me dicen que el paciente se infartó. Sin embargo, ustedes ven aquí alguna cosa. Ven eso, LBB. ¿Qué significa LBB? Bloqueo completo de rama izquierda, eso significa. El bloqueo completo de rama izquierda en presencia de un dolor típico, factores de riesgo, también es considerado como un síndrome coronario con ST elevado. ¿Por qué? Porque pasa que es difícil hacer el diagnóstico de infarto en un paciente con bloqueo completo de rama izquierda. Si un paciente se presenta con diagnóstico de bloqueo completo de rama izquierda y tiene dolor típico, en reposo y todo, ustedes, así estén equivocados, y lo dice la guía a nivel internacional, así están autorizados a decir que ese paciente tiene infarto hasta que se demuestre lo contrario. Incluso si no saben si el bloqueo es reciente, pueden tener la suerte de haberlo visto ayer al paciente. Pueden tener esa suerte, de repente lo vieron ayer y su electrocardiograma está normal. Y hoy día viene el paciente y viene con bloqueo completo de rama izquierda. Eso ni hablar, eso es un ST elevado, sí o sí. Pero pueden tener la mala suerte de no conocer al paciente, que viene con dolor típico y todo, le toman el electro, bloqueo completo de rama izquierda, pero no saben desde cuándo lo tienen. Incluso ahí dice que se debe considerar como síndrome coronario agudo con ST elevado. Ok, ¿cuál es el tipo de infarto que nosotros vemos con mayor frecuencia? Algunos de ustedes de repente me han escuchado hablar en las prácticas y decir, este es un infarto tipo 1, este es un infarto tipo 2. El infarto tipo 1 es el que estamos hablando en estos días, aquel que se debe a accidente de placa. Ese es el infarto tipo 1, ¿no? Infarto espontáneo relacionado con ruptura de placa arteriosclerótica. Ese ocupa el 80% de los casos de infarto de miocardio. El 80% de los casos, ¿ya? Es decir, eso es un infarto tipo 1. ¿Y por qué es importante saber que es tipo 1? Porque se debe a accidente de placa. ¿Y por qué es importante saber que se debe a accidente de placa? Por el tratamiento, pues, doctores. Si hay accidente de placa, ¿qué cosa hay? Activación plaquetaria, cascada de la coagulación, ¿cierto? Entonces tengo que usar ¿qué cosa? Antiagregantes, anticoagulantes. ¿Qué es diferente del otro tipo de infarto? El infarto tipo 2. Este se debe a un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno en presencia de obstrucciones coronarias fijas. Puede ser que, por ejemplo, yo tengo enfermedad coronaria, pero no me da infarto, mi enfermedad coronaria está estable, está todo bien. Pero como les he puesto el ejemplo, me meten a la sala de operaciones, sangro, hago hipotensión severa y me infarto. ¿Por qué me infarté? No porque se rompió ninguna placa, sino en presencia de obstrucciones coronarias fijas, bajo la presión, produjo anemia, isquemia miocárdica e infarto. ¿Necesito anticoagulante? ¿Qué es lo que necesito? Que me corrijan la hipotensión, que me corrijan la anemia, todo eso es lo que necesito. Y tratar en mi enfermedad coronaria crónica. ¿Está claro?
¿no? De ahí existen otros tipos de infarto. El infarto relacionado a muerte súbita y no tenemos ni marcadores. El infarto relacionado a intervenciones, a angioplastía, a trombosis de stent y a bypass, ¿no? Son otros tipos de infarto bastante menos frecuentes, pero el más frecuente es el infarto tipo 1. Entonces, como ustedes decían, ¿y qué es un infarto tipo 1? Es un infarto que se debe a accidente de placa. ¿Y qué es un infarto tipo 2? Es un infarto que se debe a un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno en presencia de obstrucciones coronarias fijas, que pueden ser críticas, ¿no? Este es el infarto tipo 1, trombosis, ¿no? Y este es el infarto tipo 2. Hay obstrucción, pero no hay trombosis. Pero sí hay un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno por cualquier causa. Puede ser hipotensión, deshidratación, lo que ustedes quieran, por cualquier otro exceso, o hasta una sepsis nos puede producir un infarto, ¿no? Y en otros sitios es lo que les decía, ¿no? El paciente llama por teléfono y el servicio de emergencias acude y tiene ese objetivo, en menos de 10 minutos, hacer el diagnóstico de infarto de miocardio. ¿Cuál es el objetivo? Ya hice el diagnóstico, ya sé cómo le hago el diagnóstico, ya sé la clínica, se lee el electrocardiograma, ¿no es cierto? Ya lo hemos hecho a principios del curso, ya sé eso. ¿Cuál es el objetivo en este tipo el objetivo terapéutico en este tipo de infarto? Es la revascularización, es decir, que vuelva el flujo a la arteria pulmonar. Ese es el objetivo terapéutico. En otras palabras, eliminar la obstrucción que está produciendo el infarto. Ese es el objetivo terapéutico, la revascularización. Y con ese objetivo, con el objetivo de revascularización, en otros sitios se preguntan, ¿no? En otros sitios, eso no ocurre, en el único país que tiene, en donde se hace angioplastía primaria, es en Suecia, a todos, a casi todos, a más del 90%. Pero en otros sitios se hacen dos preguntas. Uno, estoy cerca de un centro donde hacen angioplastía, ICP es angioplastía. ¿ICP qué significa? ¿Qué significa? Intervención coronaria percutánea. Eso es lo que significa ICP. Intervención coronaria percutánea. Es decir, me meto con un catéter a las arterias coronarias y las abro. Hago angioplastía. Eso significa. ¿Sí? Entonces, en la mayoría del mundo civilizado, incluido nosotros que somos medios salvajes, nos hacemos esa pregunta. ¿Estoy cerca de un sitio donde hay angioplastía? ¿Sí o no? Sí. O sea, por ejemplo, en Lima es una desgracia. En Lima hay angioplastía en el INCOR, hay angioplastía en el Almenara y hay angioplastía en el Revalete. Pero si alguien le da un infarto en el Callao, no va a llegar en helicóptero, porque el tráfico es una desgracia, ¿no es cierto? Pero puede tener suerte yo que me dé el infarto en la puerta del INCOR. Ya está, el infarto en la puerta del INCOR. Y entonces, si estoy en un sitio ahí, lo ideal es que me hagan angioplastía. ¿Y cuánto tiempo puedo esperar a que me hagan angioplastía? 120 minutos. 120 minutos. Eso es lo ideal. Eso es lo que esperaría. 120 minutos. Ya tengo que tardar. Ahora, si me hacen antes de eso la angioplastía, mejor. Cuanto más rápido, mejor. Pero la guía dice, no, según los... ¿Por qué 120 minutos? Porque a partir de los 120 minutos de haber hecho la angioplastía, ya la sobrevida no es la misma. Ya no es la misma. Entonces, hasta los 120 minutos uno gana sobrevida en los pacientes. Y si le hacen antes, mejor. ¿Está claro? Entonces, el tratamiento de elección es cierto, es la angioplastía, que se llama angioplastía primaria porque es lo que se debe hacer. Angioplastía primaria y es lo primero en lo que debo pensar. Ese es el tratamiento de elección. Sin embargo, esa realidad no es factible para todo el mundo, incluso en los países desarrollados. La mayoría de veces el paciente infartado va a tener que esperar más de 120 minutos para hacer la angioplastía. Más de 120 minutos. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Cómo lo ayudo? Si lo mejor es hacer angioplastía, ¿cómo lo ayudo? Si ya no le hago antes de los 5 minutos, estoy yendo al programa donde van los doctores. No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. O sea, lo ideal es que yo le haga angioplastía, eso, indiscutible, ¿cierto? Pero la mayoría de veces no voy a poder. Entonces, la mayoría de veces se asume un protocolo que se llama un protocolo fármaco invasivo. Si me responden, ¿saben qué? No te voy a poder hacer la angioplastía en 2 horas, es imposible. No te voy a hacer. Peor acá, ¿no? Acá cuando se me infartan los pacientes, nosotros tenemos que llamar, rogar, suplicar, hermanito, recibe el paciente, no sé qué, que no tengo camas. Chamán, por favor, hermano, no sé qué. No, hablando con los colegas de Lima, por favor, recíbeme como si fuera tu papá, tu mamá, pero es nuestra labor, así hacemos. Así hacemos, rogamos por gente que ni conocemos. Es la verdad. Entonces, nos reciben el paciente. ¿Por qué? Porque después de la trombolisis se puede hacer la angioplastía hasta 24 horas. Entonces, ese protocolo que se llama fármaco invasivo, terapia fármaco invasiva, si yo estoy seguro que no le voy a hacer angioplastía en 120 minutos, le hago fibrinolisis lo más rápido posible. La guía dice que lo puedo hacer hasta las 12 horas, pero dices, otra vez es una afirmación del programa, ¿ya? Es una afirmación. ¿Por qué? Cuanto más me tarde en hacer la fibrinolisis, menos posibilidades voy a tener de destruir el trombo. Menos posibilidades. Porque lo que quiero destruir es el trombo, ¿no es cierto? Y el trombo, si se estabiliza, si el fibrinógeno se transforma en fibrina, difícil que lo destruya. Entonces, otra vez, también lo más rápido posible. Resumen, diagnóstico de infarto, no angioplastía, fibrinolisis, se acabó. Y tengo hasta 24 horas, y a veces hasta 48 horas, para mandarlo a que le hagan su angioplastía. Y eso es lo que hacemos acá. Y ese protocolo es bueno, es bueno. Es tan bueno como la angioplastía primaria, es tan bueno como la angioplastía primaria. ¿Está claro? Atención. Entonces lo que dice esto, miren, tiempo máximo desde el primer contacto médico hasta el electro y el diagnóstico, 10 minutos. Nada que espere, señor Gamio, tirado ahí. Máxima demora entre el diagnóstico y la angioplastía, 120 minutos. Aquí, máxima demora entre el diagnóstico hasta la administración de fibrinolítico o fibrinolisis, menos de 10 minutos. Entonces, yo ya tengo en la cabeza eso. Viene el paciente, le hago el diagnóstico clínico, electrocardiográfico de infarto, y digo, ¿me lo van a recibir en 2 horas? No, compadre, que te ya. Trae fibrinolítico ahorita. No que la enfermera con su pachatía. Ya no te voy a preparar nada que ver. Ahí está escrito. Menos de 10 minutos. Cuanto menos tardemos, más beneficio para el paciente. Cuanto más tardemos, significa 2 cosas, porque somos ignorantes y no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque la gente no nos interesa. Y no estamos estudiando para ganar dinero solamente, está bien que nos paguen decentemente, pero estamos estudiando para salvar personas. Para eso es que ustedes están formando. Yo ya me formé mal o bien, mal, reformado o no, reforme, pero ya estoy formado. ¿Sí? Ok, y este camino ya lo hemos recorrido sin ST elevado, ¿no es cierto? Con ST elevado, otra vez esto es lo que dice la guía. Diagnóstico, si tengo un centro con angioplastía, ahí lo mando. Si no tengo un centro con angioplastía, lo trombolizo, ¿sí? En castellano, no. Diagnóstico con ST elevado. Tiempo hasta la angioplastía. Menor de 120 minutos, lo mando, sí señor. Chicheñor, como dicen en mi. ¿No? Mayor de 120 minutos, fibrinolisis. Lo más. Igualito, al mismo tiempo, ¿están viendo? A los 10 minutos lo mando a angioplastía. Si no hay angioplastía, fibrinolisis. Y después
hasta las 24 horas, lo mando a que me hagan sonografía sistemáticamente. O sea, igualito le tienen que hacer su angiografía, igualito le van a hacer su angioplastia. Pero ya la trombolisis me permitió salvarle el músculo, salvarle el corazón. Eso es muy importante. ¿Ya? Mientras tanto, los médicos nos pueden decir en emergencia, y doctora, ¿qué hago? Ustedes como internos, ¿qué hago? Le ponen en reposo absoluto 2 días. ¿Por qué en reposo absoluto? Bueno, no lo van a poner de pie, ¿eh? Lo ponen completamente echado o semisentado. ¿Por qué semisentado, doctor? Doctora, ¿por qué semisentado? ¿Por qué no lo echan? Para evitar. ¿Ah? Para evitar que el trombo llegue a nivel. No, el trombo no va a llegar ahí, ese trombo está en la coronaria. Si yo lo he hecho, aumenta el retorno venoso. Otra vez tienen que tener en mente la hemodinámica, la fisiología, la fisiopatología. Si lo he hecho completamente, aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la presión de fin de diástole. Si aumenta la presión de fin de diástole, aumenta la tensión de la pared. Si aumenta la tensión de la pared, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Y lo que yo tengo que hacer es reducir el consumo miocárdico de oxígeno. En cambio, si lo pongo semisentado en posición semifowler, está en reposo y reduzco el retorno venoso. Simplemente con esa medida ustedes están teniendo una medida terapéutica. Monitoreo cardiovascular, por supuesto. ¿Por qué monitoreo cardiovascular? 1, quiero ver la presión. 2, quiero ver la saturación de oxígeno. 3, quiero ver qué cosa, arritmias. Les he dicho que ambos síndromes coronarios se complican con arritmias malignas. Y el paciente se puede morir no por el infarto, sino por la arritmia. Historia clínica y examen físico dirigido, ¿no es cierto? Claro, ¿a qué me va la historia clínica? A factores de riesgo. ¿El examen físico a qué? A ver, evidencia de falla cardíaca, tercer ruido, cuarto ruido, congestión pulmonar, hipotensión arterial, todo eso, ¿no? No se les ocurra preguntar, señor, ¿le vacunaron? ¿Le dieron una vacuna de fiebre amarilla? ¿Le haré tacto rectal para ver cómo está su próstata? ¿Le van a extender el infarto? ¿No es cierto? Nada de eso. El electrocardiograma, los análisis de sangre y una miserable radiografía de tórax. No es necesaria una tomografía. La radiografía de tórax nos va a decir si el paciente está congestivo o no. ¿Y por qué es importante la radiografía de tórax? Por esto, este doctor Kilip hizo este estudio hace muchísimo tiempo. Es un estudio muy sencillo. Ayer ustedes veían en la clasificación de Grace, en el slide que les puse, ¿no es cierto? Clase Kilip, decía ahí un cuadradito. Esto se refiere a esto. Este doctor Kilip hizo este estudio y correlacionó la falla cardíaca con la sobrevida del paciente. Si el paciente con infarto no tiene falla cardíaca, su mortalidad es menor del 10%. Si ya tiene falla cardíaca leve o congestión en la placa, su mortalidad ya es cerca del 20%, imagínense. O sea, a partir de Kilip 2 ya el paciente está fregado. Si tiene edema pulmonar, su mortalidad es del 40%. Y en la época que él hizo, si tiene shock cardiogénico, su mortalidad es del 80%, era 80%. Actualmente la mortalidad del shock es 50%, pero es igual, es alta. 1 de cada 2 se muere cuando se echa por infarto. Entonces, si ustedes dicen Kilip 2, dicen, ¿qué están diciendo? Que ese paciente ya está en alto riesgo, solamente con Kilip 2. Ya están diciendo que es de alto riesgo. En emergencia, ¿qué le dan? Oxígeno, solo si hay hipoxemia. ¿Ya? El uso rutinario de oxígeno incluso puede estar relacionado con mayor lesión miocárdica. No hagan como hacen en el hospital, pero no aprenden. Entonces, el paciente con infarto, oxígeno, y se lo dejan ahí hasta que se va de alta, hasta con oxígeno. O hasta que viene el doctor y me dice, quítale el oxígeno. Y el paciente dice, me voy a morir. Dice, que se va a morir, está saturando 90%. Ya sea, le damos el mismo tratamiento, aspirina más clopidogrel, beta bloqueadores, dependiendo de las indicaciones y contraindicaciones. Cuidado con la bradicardia, la hipotensión. En general, los beta bloqueadores no se recomiendan desde el inicio. Ya en el segundo o tercer día se recomiendan, ¿ya? Pero si está inestable, mejor no den beta bloqueadores, nitratos si tiene falla. Analgésicos, ¿qué analgésicos le damos? Morfina, ¿no es cierto? Sobre todo en el infarto de cara anterior le damos morfina. Ya sabemos por qué, porque produce menos
Dilatación. Pero la dilatación, revés precaria, no les voy a, espero que hayan entendido. Aprendido, no les voy a repetir la misma cadena de eventos benéficos de eso. En los infartos diafragmáticos de preferencia no dan morfina, porque la morfina suele favorecer bloqueo auriculoventricular, que es frecuente en los infartos inferiores o diafragmáticos. Ahí se tiende a usar meferina. Los antitrombóticos que conocemos, las estatinas a altas dosis, atorvastatina 40 miligramos, inhibidores y antagonistas de la aldosterona posteriormente. ¿Por qué? Después de un infarto, que viene el proceso de remodelación. Y hay que bloquear ese proceso de remodelación con drogas que inhiban el sistema de renin-angiotensina y aldosterona. Entonces, a todos los anticoagulamos, a todos le damos la doble antiagregación, los anticoagulantes, etc. Y podemos utilizar cualquiera de estos anticoagulantes, ¿no? De preferencia, como les dije ayer, si el paciente va a ir a angioplastia inmediatamente en 2 horas, solamente le damos la heparina no fraccionada. Pero si va a ir en 24 horas, le damos aquí en esta parte del mundo, enoxaparin. Miren la recomendación del oxígeno, para que vean que no les estoy mintiendo. El oxígeno se recomienda en pacientes con hipoxemia, saturación menor del 90%. ¿No? ¿Y qué más? El uso rutinario de oxígeno no se recomienda en pacientes sin hipoxemia. No está recomendado. No debemos hacerlo, incluso podemos hacer daño, por eso está en rojo. No debemos utilizar oxígeno si no hay hipoxemia. ¿Sí? Luego, la terapia de reperfusión se recomienda en todos los pacientes con infarto de miocardio con ST. Y aquí dice, como ven ustedes, incluso con menos de 12 horas de duración. Pero ya les digo, eso es porque hay algún beneficio incluso ahí. Pero si yo estoy en emergencia, sería negligente, ¿no? Negligente, malvado, ignorante, estúpido, animal, cualquier cosa. Si yo digo, está con infarto, y me voy a ver televisión y digo, tengo todavía 12 horas para trombolizarme. Eso sería ignorante. Y si sé que no es así, eso sería negligencia y maldad. Porque cuanto más rápido yo lo trombolice, mejor. ¿Qué pasa? Lo que puede pasar es que el paciente llegue con 10 horas. Y entonces ahí pues, bueno, todavía le doy una opción y empiezo la trombolización. Pero si llega con más de 12 horas ya no hay ninguna opción. Pero van a ver que el beneficio, cuanto más tarde, es mínimo. ¿Ya? La estrategia con angioplastia se recomienda sobre la fibrinolisis, por supuesto. Siempre y cuando sea hecha en menos de 2 horas. ¿Sí? Si la angioplastia no puede hacerse, la terapia fibrinolítica es recomendada dentro de las 2 horas. O sea, si no lo puedo hacer angioplastia, fibrinolisis. ¿Sí? Le debo hacer angioplastia de rescate si falla la fibrinolisis. Bien, ¿qué es angioplastia de rescate? Es lo que yo hago después de la fibrinolisis. Angioplastia primaria es la que hago sin fibrinolisis. Angioplastia de rescate es la que hago después de la fibrinolisis. Y la terapia, o es la mezcla de esta terapia fármaco-invasiva. Entonces, lo que yo tengo que pensar, si en cualquier parte del mundo donde esté, si yo lo puedo transferir a un centro con angioplastia, eso está recomendado inmediatamente después de la fibrinolisis, transferencia después de la fibrinolisis. En la fibrinolisis, si tengo que ir a rogar la referencia, si ir a rogar a Nicor, hermanito, por favor, todo eso. ¿No? Eso es lo que tengo que hacer. Y como ven aquí, entre 12 y 24 horas después de una fibrinolisis exitosa. ¿Por qué tenemos que ayudarlo lo más rápido posible? Si no lo transfundo, no lo reperfundo, perdón, si no le doy fibrinolisis o angioplastia, en 24 horas al mes, a los 4 días al mes y al año, ya está completamente dilatado. Y ese paciente ya no es el mismo jamás. Y su pronóstico de vida está muy comprometido. Entonces, la terapia trombolítica tiene ciertas contraindicaciones, hay que tener siempre cuidado, ¿no es cierto? Absolutas. Una hemorragia intracranial, un DSM isquémico, un daño del sistema nervioso central por neoplasias o malformación,
traumatismo, cirugía craneal importante, hemorragia gastrointestinal en el último mes, y hay relativas, ¿no? Accidente isquémico en más de 6 meses, tratamiento anticoagulante oral, gestación o primera semana postparto, alguien de repente le puede infartar. Hay que tener eso, ¿no? Y en los ancianos hay que tener en cuenta de darle la dosis por kilo de peso. Yo no recuerdo, la verdad, no es por kilo de peso, pero es cuestión que ustedes agarren el tríptico y vean ahí por kilo de peso cuánto le corresponde. Quizá. No a todos hay que darles la misma cantidad de fibrinolítico. No, esta es una serie de fibrinolíticos que hay, el teniente clase, existe en el país, pero no en la institución. El que utilizamos es el tenante clase, ¿no? El TPA, RTPA. Esto también, metárselo en la cabeza. Cuando la fibrinolisis, ¿qué es lo que más vamos a optar? Porque es lo más común a nivel mundial. Es la estrategia de reproducción escogida. Se recomienda iniciarla tan pronto como sea posible. Y aquí dice menos de 10 minutos. ¿Ya? Menos de 10 minutos. Ya no voy, como les digo, tanta emergencia, pero antes en mi hospital las enfermeras me tenían miedo. ¿Quién está en doctor? ¡Ay, Jesús! Nos va a gritar. Estoy diciendo lo que dice la guía. Menos de 10 minutos. No estoy mintiendo, ni estoy exagerando. Menos de 10 minutos. Dale aspirina y clopidogrel, como ya les he dicho. La anticoagulación, como ya hemos hablado, enoxaparina, etc. O sea, el mismo tratamiento que hemos hablado. Con cuidado podemos utilizar metabloqueadores, inhibidores, todo eso, pero no necesariamente en la etapa aguda. Eso puede venir posteriormente, ¿ya? Lo que sí hay que dar inmediatamente es la atorvastatina a dosis alta. En ambos silones coronarios. ¿Por qué? Porque la atorvastatina a dosis altas, 80 miligramos, de 40 a 80 miligramos, se asocia a éxito en la angioplastía, a esa dosis. Como que le damos en la angioplastía, ¿no? Y esto es simplemente esto, ya, bueno, igual que la diapositiva de ayer, esto me gusta presentar porque había discusión y yo les enseñaba antes, en base al futuro, decían con conceptos futuristas antes iban a meter. Ahora eso ya se comprobó. No, la angioplastía era mejor que la trombolisis sola, ¿no? Eso está probado. Es mejor la angioplastía primaria, pero es igual que yo le haga trombolisis más angioplastía. Es igual. No es igual que yo le haga trombolisis en vez de angioplastía. No es lo mismo. O sea, no lo debo dejar solo con trombolisis. Y esto es para que ustedes vean por qué no debo trombolizar hasta las 12 horas. ¿O puedo trombolizar? ¿Hay algún beneficio? Sí, pues no. Hay beneficio. Pero si yo lo atiendo al paciente lo más rápido posible, miren, si lo atiendo dentro de la hora, la reducción de la mortalidad puede llegar al 100%. Aló, Paticita. ¿Aló? Paticita, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. A la otra semana, el lunes, martes, el día que quieras. Me llamas pues el lunes, me hace recordar. ¿Ya mamá? Ya mamá. Ya listo, ya Paticita, ya, chao. Ya, esto terminamos. Esto es, faltan 2 o 3 diapositivas. Esto es para que vean por qué lo tengo que acudir lo más rápido posible. ¿No? ¿Por qué sería negligente, como les digo? Porque les cuento eso, porque ese tipo de conducta había, pero si la guía dice que puedo trombolizar hasta las 12 horas, déjame ver mi película. Eso se llama ignorancia. Y si no es ignorancia, es maldad y negligencia. Se puede meter a la cárcel a alguien que sepa esto. ¿Cierto? Es fácil meter a la cárcel. Y ahora hay médicos auditores para esas cosas. Entonces, ya, pues si el paciente viene tarde, ni modo, pero igual tengo algo de beneficio. Pero si viene temprano, cuanto más rápido lo acuda, mejor. La reducción de la mortalidad es muy importante.
Entonces soy la cabeza doctora. Y aquí esto es lo que se hace en la angioplastía. Aquí está obstruida la descendencia anterior, la angioplastía. Miren cómo cae el cemento después de la angioplastía. Ya dijimos, primaria de rescate y facilitada nunca se ha señalado. Facilitada era un protocolo en el cual se entraba con el catéter, ¿no? Hasta la lesión, y ahí se instilaba el trombolítico encima del trombo, directo. Dijeron, esto va a ser mucho mejor, ¿no? Se murieron más, por ejemplo. ¿Por qué se murieron más? Nadie sabe, pero se murieron más. Complicaciones, ya dijimos, se complican con complicaciones mecánicas, con infarto del ventrículo derecho, arritmias, arritmias, etc. Y bloqueos que ameritan un tratamiento específico, ¿no? Muy bien, si me han entendido, hasta aquí es el tercer parcial, me mandan la asistencia, ya ustedes me comunican el día definitivo, y ya, si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Sí, doctora. Ni modo, si son absolutas, no le das cuenta. Porque, por ejemplo, si ha tenido un accidente de un traumatismo cráneoencefálico grave hace unos 10 días y el tío se ha infartado, ¿qué le vas a poder trombolítico? Lo que tenía que hacer es luchar para que le hagan una angioplastía lo más pronto posible. ¿No? Y si tiene una neoplasia cerebral, tampoco se lo puede dar. Si tiene una hemorragia digestiva activa, le pones trombolítico para que se muera, digamos. Porque el trombolítico es un anticoagulante potente, potentísimo. ¿Ya? Entonces, si es relativo, tienes que sopesar el riesgo-beneficio. Por eso le mencioné los ancianos. La edad, por ejemplo, es una contraindicación relativa. La hipertensión arterial no controlada es una contraindicación relativa. Si está hipertenso, entonces manejo su hipertensión, como manejar la hipertensión molecular. Yo bajo la presión, y si es anciano, le corrijo la dosis al mínimo. Ahora, tu pregunta es muy importante. ¿Lo hago solo? No, tienes que comunicar eso a los pacientes, a los familiares. Decirle, mire, esta es la única opción, pero existe este riesgo. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Porque hay gente que dice, no, de hecho, un docente de acá se murió por eso. Hizo un infarto en Quillabamba, vino, y lo trombolizaron, y repercutió, acá repercutió, derrame cerebral, hemorragia cerebral, se murió. Pero lamentablemente está dentro de la estadística. Medicina es una ciencia de aproximación estadística, nuestros tratamientos no son perfectos. Es por eso que yo los fastidio tanto para que estudien. ¿Por qué? Porque si ustedes se relajan y encima nuestra ciencia es inexacta, más inexacta, entonces sus posibilidades de error crecen. Pero si no se relajan, si siguen estudiando hasta el último día de sus vidas, sus posibilidades de error existen, sí existen. Se pueden equivocar, pero no con tanta frecuencia ni con tanta consecuencia como cuando se relajan. Todo eso puede pasar. Puede pasar que usted haga un trabajo excelente y a pesar de eso el paciente se muera por una hemorragia cerebral. Puede pasar. Está dentro de esto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Nos vemos en un presentamos. Qué rico.